McDonald's, Burger King, Wendy's son un pelo más en el sable del protagonista de este video, el que pasó el juego en modo difícil, el que esperó hasta los 60 para darle ventaja a su competencia, el GigaChat, el fundador de KFC, el fucking Coronel Sanders. Harlan David Sanders nació en 1890 en Indiana. Su padre muere cuando tenía 6. Mientras su madre trabajaba, él cocinaba a sus hermanos. Y desde joven tuvo que buscarse la vida, dejando la escuela hasta séptimo grado. Se llevaba tan mal con su padrastro que a los 12 se va de su casa y empezó a vivir por su cuenta. ¿Lo ves? Y tú ahí jugando Brawl Stars con 20. Tú te pasas todo el día en la verga vagando. Nah, eran otros tiempos. A los 16 trata de enlistarse al ejército, mintiendo con su edad, aunque no tuvo una carrera militar larga. Sanders siempre fue muy peleonero y muy disciplinado en todo lo que hacía. Entre los tantos oficios que tuvo están granjero, soldado, bombero, abogado, vendedor de seguros y muchos más, pero poco éxito. Sí, escuchaste bien, estuvo de abogado. Cuando tenía entre 18 y 19, estudió Derecho por correspondencia, participando en juicios menores, pero esto terminó luego de una pelea física con su propio cliente durante el juicio. Así se casa a los 19, tiene 3 hijos, pero el matrimonio se puso difícil por problemas económicos. Así, de los 20 a los 30 tuvo trabajos variados como lo había mencionado. Estuvo como trabajador de tranvía por una temporada. Sí, también fue bombero, pero ferroviario, o sea que alimentaba la caldera. Al igual que gran parte de la clase media baja se buscaba la vida como fuera, pero no es hasta que tiene 40 años que da su paso a la cocina. 1930. Se muda a Corbin, Kentucky, y consigue una estación de servicio Shell. Empieza a cocinar para los viajeros comida como jamón, bistec, frijoles y claro, su famoso pollo frito con receta secreta. Cocinado en una olla a presión, lo que lo hacía más rápido y jugoso que el tradicional. Este pollo era tan bueno que 5 años después, su negocio agarra fama y el gobernador de Kentucky lo nombra Coronel de Kentucky por sus servicios a la cocina local, a pesar de no ser un militar. No te digo, este viejo se pasó el juego, nada más le daba ventaja a la gente. A sus 50, decide ampliar su estación de servicio en Corbin, Kentucky. Oficialmente abrió su restaurante completo llamado Sanders Corn y Café. Claro, lo que más destacaba era su pollo. Era una receta de 11 hierbas y especias, que ya estaban definidas para la gente. No solo era reconocimiento de la gente, también de guías culinarias. Un crítico de comida famoso de la época, un tal Duncan Hinn, lo recomendó en su guía de viajes. Corrían los años 50. Todo prosperaba. El protagonista, Harlan, por si lo olvidaron, así se llamaba el coronel, ya era conocido como el coronel, sirviendo comida a miles de viajeros que pasaban por la ruta en la que estaba, siendo un referente del sur de Estados Unidos. Él cocinando personalmente, claro, pero no todo podía ir bien. El que no cae es el que nunca estuvo de pie. Así, en el 55, el gobierno construye una nueva autopista interestatal que desvía el flujo de viajeros lejos de Corbin, lugar donde estaba su restaurante. Esto fue tan malo para el negocio que perdió casi a todos sus clientes. Sanders ya con 65 años tiene que vender el lugar a pérdida y queda con apenas $105 mensuales de pensión del Seguro Social. Trata de ver esto como Sanders lo miró. Este restaurante era su última bala para preservar algo a lo que le dio años de su vida. Todo lo que trabajó se vino abajo en cuestión de meses por una decisión del gobierno. Tan mal estaba que tuvo que vender su restaurante casi regalado, viviendo de su pensión de $105. Claro, con la inflación hoy por hoy serían como unos $1,100, pero aún así era una situación deprimente. Esto envolvió a Sanders en una depresión silenciosa. En entrevistas futuras reconocería que se sentía como un fracasado, que ya era muy viejo para volver a empezar. Su segundo matrimonio con Claudia Leddington se mantenía, pero venían de años difíciles. Su primer matrimonio con Josephine King terminó años antes por problemas económicos y el mal carácter del coronel. Su hija Margaret lo ayudó en parte, pero al igual que muchos ancianos preferían hacerlo solo. Como dije, Sanders tuvo 3 hijos: Margaret Sanders, Mildred Sanders, el único hijo varón que tuvo, Harlan David Sanders Jr., que murió a la temprana edad de 20 años, cuando Sanders apenas estaba abriendo su primer restaurante. Sanders era uno de esos abuelos que crecieron con la versión más cruda del mundo, de esos que no podían darse el mismo lujo de algunos jóvenes de esta época de estar tristes. Eso no existía para Sanders. Gente que creció con el pensamiento de eres un hombre, entonces tienes una misión o una necesidad, pues ve y hazlo. Si el mundo te lanza mierda es hora de devolvérsela. Y por Dios, cómo Sanders se comió el mundo con 65 años es de admirar. El coronel un día se levanta y se pone su mítico traje blanco y corbata de lazo. Se metió a su viejo coche Dodge y comenzó a recorrer el país, visitando restaurantes uno por uno. Él llevaba encima una freidora a presión portátil, un saco de harina, una mezcla de 11 hierbas y especias. Entraba a cada restaurante y decía algo como: dame media hora en tu cocina y te haré el mejor fucking pollo que hayas probado en tu puta vida. Claro, un viejo que aparezca y que quiera venderte pollo de la nada no inspira confianza. Algunos restaurantes le dijeron: anda para allá, viejo mamaverga. Así fue rechazado más de 1000 veces. A veces dormía en su auto comiendo lo que podía.
hasta que un día le dan el sí y firma por su primer acuerdo para usar su receta a cambio de un pequeño porcentaje por cada pieza vendida, un modelo de franquicia poco común. Así poco a poco más restaurantes empezaron a sumarse. En el 63 ya tenía más de 600 franquicias usando su receta, todas vendiendo su llamado Kentucky Fried Chicken. El nombre lo puso el mismo Sanders cuando firmó su primer acuerdo. Entonces conoce a un abogado llamado John Bone Jr., un abogado joven y empresario con visión. En el 64 le ofreció $2 millones al coronel por los derechos de su marca. Claro, con la inflación eso serían como unos 20 millones actuales. El coronel acepta siempre y cuando siga haciendo la cara de la marca porque no quería ser olvidado. También un sueldo vitalicio de $40,000 que luego subió a $75,000. Él era el embajador de la marca y decidía cómo se publicitara. A pesar de eso, uno diría, bueno, solo era plata, lo consiguió. Se olvidó de Kentucky Fried Chicken. Pues no, Sanders amaba lo que hacía. Luego de su éxito iba a distintas franquicias y llegó a quejarse de que bajaran la calidad. Anda, pregúntale a Ray Kroc si hacía eso. Ah, cierto, él cagó a los hermanos McDonald's. Hijo de puta. Hablar del monstruo en el que se convirtió KFC, las siglas de Kentucky Fried Chicken, es sobre extenderse. Creo que a estas alturas todos conocen la caricatura del coronel Sanders, el tipo que cocinaba el pollo. Como lo dije, Sanders no firmó para que le den regalías, ni ganó nada más de lo que estaba en el contrato. O sea, sus 2 millones y sus 75,000 eran lo que estaba en el contrato. Así que no fue multimillonario, aunque parezca raro. Pero creo que lo que realmente le importaba al coronel era preservar algo. Por eso siempre le importó su marca y su calidad. Quizás el pollo que probamos ahora sea una mierda comparado a lo que el mismo Sanders hacía, pero es normal que el mensaje se vaya perdiendo con el tiempo. Su segunda esposa, Claudia, ella lo apoyó tanto emocionalmente como laboralmente en la construcción de KFC. Así que cuando se vendieron los derechos, ella y el coronel no solo se echaron a disfrutar su retiro, no, estos ancianos no eran de esos. Abrieron otro restaurante llamado Claudia Sanders Dinner House. Aunque no fuera parte de la franquicia, se volvió muy conocido. Como los derechos no eran parte de Sanders, sus hijas no heredaron nada. De hecho, a pesar de tener buen dinero, siempre se mantuvieron viviendo normal, sin excentricidades ni nada. Así el coronel muere el 16 de diciembre de 1980 a los 90 años de edad. Su muerte fue por causas naturales, específicamente un ataque al corazón. Con su muerte, su esposa Claudia siguió adelante con su restaurante hasta su muerte en 1997 a los 84 años. Finalmente su restaurante cerró en el 2007. La propiedad fue vendida. Su hija Margaret escribió un libro titulado The Sanders History, donde habla detalles de la vida de su padre, donde no se dice realmente nada turbio de Sanders, si es lo que pensabas. Solo se dice que Sanders tenía el carácter pesado, que podía llegar a explotar en ira si se sentía frustrado ante algo o a alguien, siendo muy directo en algunas ocasiones. A pesar de tener un padre famoso, la familia de Sanders nunca exprimió la imagen de Sanders, no solo porque KFC tenía los derechos, sino porque simplemente no quisieron hacerlo, algo poco común en esta época. Es así como un hombre que viene de la nada, con todo en contra, se levantó para intentarlo una vez más, y creo que eso es lo que hace más importante el legado de Sanders, el intentarlo una vez más. Muchas veces nos damos por vencidos por cómo las cosas simplemente no resultan. Pero el fracaso no es un lugar donde debas quedarte, es un peldaño hacia una mejor versión de ti. その海賊人生に一切の逃げ傷なし。